Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Alberto Alférez Alcázar. Soy estudiante de esta universidad y expro del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. El presente video corresponde a la actividad número 4 de la materia Coloquio de Casos de Defensa 2, impartida por el doctor en Derecho Benjamín Jiménez Villarreal. Durante el presente video realizaremos, previo análisis, la presentación del caso de la recomendación número 32, diagonal 2018, emitida el 28 de septiembre de 2018 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. En adelante, CNDH por sus siglas. Como lo hemos comentado en videos anteriores, el presente asunto trata de violaciones a los derechos humanos, de seguridad social, de libertad de reunión, de recibir un trato digno, de la integridad personal y de la libertad de expresión, además del derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, cometidos en agravio de personas pensionadas y de periodistas del oficialmente llamado Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, mejor conocido simplemente como Veracruz, por lo que en adelante me referiré de esta forma hacia esta entidad federativa para un mejor entendimiento. Los hechos que dan origen a este caso ocurrieron en la mañana del 23 de diciembre del año de 2015, en las ciudades de Jalapa, Orizaba, Coatzacoalcos, así como en el puerto de Veracruz, ciudades en las que personas pensionadas se manifestaron y organizaron movilizaciones por la falta de pago oportuno de sus pensiones. Además de esto, también por el rechazo de algunos cheques que no pudieron ser cobrados debido a la falta de fondos en las cuentas bancarias correspondientes, lo que ocasionó a la postre acciones violentas por parte de las autoridades en contra de los manifestantes y también de los periodistas que cubrían estos hechos. En resumen, los hechos son que el 23 de diciembre de 2015, adultos mayores pensionados realizaron diversas movilizaciones frente a las principales plazas y oficinas del gobierno, tanto estatales y municipales, en las ciudades que ya he mencionado del estado de Veracruz, denunciando, como ya dije, la falta oportuna de pago de sus pensiones y haber recibido por el Instituto de Pensiones cheques que no pudieron ser cobrados debido a la falta de fondos en las cuentas correspondientes. Como respuesta, el Estado, a través de su Secretaría de Seguridad Pública Estatal, desalojaron de manera violenta a estas personas pensionadas, a estos manifestantes, haciendo uso excesivo de la fuerza. Durante el desarrollo de los hechos, la misma policía agredió a varios reporteros en una entidad que en aquel entonces, estadísticamente, era uno de los estados más peligrosos para los periodistas. En consecuencia, aun cuando el caso ya era del conocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejerció la facultad de atracción para conocer de este caso y fue así como comenzó su investigación, a través de la cual recabó evidencia importante para la realización de lo que fuera su recomendación. De la Comisión Nacional de Derechos Humanos se recabaron como evidencia
Las notas periodísticas del 22 y 23 de diciembre de 2015 de medios de comunicación digitales, las cuales sirvieron como base para esta organización nacional para emitir su acuerdo de atracción. Además de ello, 84 notas periodísticas también de medios digitales que evidenciaban el trato recibido por los adultos mayores. Videos de la plataforma YouTube del momento del desalojo de las plazas públicas por parte del gobierno, así como de las principales vías de comunicación, y en agravio de los adultos mayores y de periodistas. Se recabaron 11 actas circunstanciadas y evidencias fotográficas con los testimonios anexados de algunas víctimas directas, de algunos periodistas. 22 actas circunstanciadas más con testimonios de otras víctimas, en este caso de los adultos mayores violentados. 21 certificados médicos que dieron fe de las lesiones sufridas por los agraviados. 16 opiniones psicológicas para acreditar la afectación emocional de las víctimas de este hecho. Un acta circunstanciada de las 8 quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además de los oficios y consultas realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las autoridades administrativas y de seguridad pública del Estado, así como de la Fiscalía General de esa entidad federativa. De la Comisión Estatal de Derechos Humanos se recabaron los escritos de queja y comparecencias de los afectados, así como fotografías y videos de los hechos. Además, los oficios de aceptación de medidas cautelares impuestas por la Comisión Estatal y realizadas por parte de las autoridades estatales. Un escrito de queja firmado por 695 personas que ya habían denunciado la falta del pago oportuno de sus pensiones. Y por último, un oficio con los informes realizados en su momento por el Instituto de Pensiones, en donde se informaba el supuesto pago por medio de cheques, transferencias y también la aceptación de un retraso en el pago de algunas de estas pensiones. Por su parte, del gobierno del Estado se recabó también como evidencia, como parte de esta evidencia, un oficio al cual se anexaron los informes del Instituto de Pensiones, de la Contraloría General y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las cuales contenían a su vez diversos oficios de los que se desprendía que no existía evidencia de algún procedimiento por la falta de retraso o pago de pensiones. El expediente de investigación iniciado en Jalapa, ya por parte de la Fiscalía. El informe de la Contraloría Interna sobre el Instituto de Pensiones del día de los hechos. Por su parte, del Instituto de Pensiones se recabó como evidencia un oficio de deslinde donde se pretendían deslindar, en el que se informaba que a la fecha del depósito que se hizo a la Secretaría de Finanzas para el pago de las obligaciones de ese instituto, culpando a la Secretaría de Finanzas de la falta de pago, así como una relación de los pagos pendientes y montos pendientes al 3 de julio de 2017, que era la fecha en la que fue emitida dicho oficio. Además de este, otro oficio de fecha 8 de noviembre de 2017, en el que se informó el pago, depósitos y transferencias realizadas para el cumplimiento de su obligación. Por su parte, la Secretaría de Finanzas logró remitir, y tomadas como evidencias, un oficio de deslinde en el que señala que la obligación directa para pagar las pensiones que se estaban reclamando
lo era del Instituto de Pensiones del Estado y no de esa secretaría, así como un oficio en el que informa desconocer en esa administración si la anterior administración mantenía algún tipo de adeudo por este concepto o por cualquier otro tipo de concepto. Mientras tanto, por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se recabó como evidencia un oficio en donde se anexaron diversos informes relacionados con el actuar de los elementos pertenecientes a esa Secretaría, la de Seguridad Pública Estatal, durante las manifestaciones y el equipo que ellos utilizaron durante estos eventos, así como la solicitud de la Secretaría General de Gobierno para que estos replegaran a los manifestantes y para liberar las vías de comunicación que habrían bloqueado en la manifestación, refiriéndose a avenidas principales que se encontraban bloqueadas durante estas diversas manifestaciones. De la Fiscalía General del Estado, por su parte, se recabó como evidencia un acta circunstanciada que dio origen a las carpetas de investigación, así como la justificación de que no se realizaron denuncias de los hechos investigados una vez levantada esta acta. Además, un acta de entrevista a testigos y además un informe de la inexistencia de carpeta de investigación alguna por la falta de pago de pensiones o del pago de pensiones con cheques sin fondos, ni por los operativos realizados el día de los hechos. Asimismo, la inexistencia de una carpeta derivada de los hechos publicados por medios de comunicación. Y por último, de la Contraloría General se recabó un informe en el que se desprende las posibles omisiones en las que incurrió el Instituto de Pensiones, así como el inicio de procedimientos administrativos y los resultados de los mismos. Ahora bien, ya recabada toda esta evidencia, la situación jurídica de los procedimientos iniciados a razón de estos hechos, las manifestaciones, es que en relación a las carpetas de investigación o a la carpeta de investigación número 1, esta se remitió por incompetencia ante el conocimiento del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Novena especializada en delitos relacionados con corrupción y cometidos por servidores públicos, en donde se ordenó el inicio de otra carpeta de investigación, que es la carpeta de investigación número 2, misma que al momento de la emisión de la recomendación se encontraba todavía en etapa de integración, es decir, sin avance alguno. Del levantamiento de esta acta circunstanciada iniciada de manera oficiosa, se informó que hasta esa fecha, la fecha de la recomendación, no se tenía dato alguno de personas que se hubieran presentado a denunciar estos hechos o algún hecho delictivo relacionado con las notas periodísticas publicadas en medios virtuales, además de que manifestaron que no existían diligencias pendientes sin desahogar. No existen diligencias pendientes, pero se continuaba en trámite, es decir, sin avance alguno. Se declaró, por otro lado, el archivo permanente de la investigación administrativa en contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, argumentando que no se había acreditado, supuestamente, ante la autoridad estatal, ninguna falta administrativa por parte de estos elementos, lo que ya resulta un tanto insuficiente este análisis, ya que si bien la mayoría de elementos actuaron bajo una orden directa, no menos cierto es que los elementos que se excedieron en el uso de la fuerza lo determinaron desde su libre albedrío, por lo tanto, tendría que haber sido impuesta algún tipo de sanción. La queja número 1 se ordenó archivar a razón del deslinde de responsabilidad realizada por la Secretaría de Finanzas, en contradicción a también el deslinde que hizo por su parte el Instituto de Pensiones. La queja número 2 acreditó las omisiones
por parte del Instituto de Pensiones por el informe realizado por la Contraloría General, en el que también aclaró que pese a todas las investigaciones que se realizaron en su momento, no había sido posible fincar responsabilidad administrativa alguna, y en consecuencia no existía ningún procedimiento disciplinario, ya que se encontraban en curso las últimas investigaciones. Después del análisis lógico jurídico realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se emitieron algunas observaciones consistentes en la acreditación de las violaciones de los derechos humanos de las víctimas, mismas que han sido enunciadas al ser objeto de otras actividades, por lo que no nos centraremos mucho en ellos en esta ocasión, en la que además de lo físico, ahondó esta comisión en las violaciones a través de las omisiones por parte del Estado de pagar las pensiones, de no iniciar los procedimientos legales o administrativos en contra de los infractores, de los funcionarios, al ser omisos en las actuaciones que deberían de ser parte de la integración de las carpetas de investigación, procedimientos de queja o procedimientos administrativos a los que tuvo lugar como consecuencia de las que ya menciono, de estas actuaciones por parte de los representantes del Estado en ese momento. Por lo que se logró acreditar a través de todo ello violaciones a los derechos de seguridad social, de libertad de reunión en relación a la protesta social pacífica, al derecho a un trato digno e integridad personal, el derecho de libertad de expresión y el derecho de acceso a la justicia en la modalidad de procuración de justicia. En ese sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró responsables a las autoridades de estas violaciones a estos derechos humanos, ya que consideró que de los informes emitidos por el Instituto de Pensiones y la Secretaría de Finanzas ante la Comisión Estatal y la Comisión Nacional, respectivamente, existían ambigüedades, ya que consideró que una tenía la obligación de pago y el otro de vigilar el cumplimiento de este pago, en este mismo orden. A la autoridad identificada como AR10 se le responsabilizó del rompimiento del diálogo al intervenir como un tercero mediador y no cumplir con los acuerdos tomados en estas mismas mesas de diálogo realizada con los quejosos, con los ahora agraviados. A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por las lesiones y represión sufrida tanto por manifestantes como por periodistas, así como por no acatar los protocolos de actuación y lineamientos con los que cuenta esta Secretaría para casos como este. Por su parte, al gobierno del Estado lo responsabilizó por no garantizar el derecho de seguridad social, por falta de pago oportuno, así como por la falta de fondos en las cuentas bancarias de donde se emitieron los cheques de pago de estas pensiones. Aclarando que este último, obviamente, únicamente como garante de los derechos dentro del ámbito de sus facultades ante cualquier ciudadano dentro de su competencia territorial. Y a la Fiscalía General del Estado la responsabilizó por todas las omisiones dentro de las carpetas de investigación, por no dar continuidad y no seguir con los protocolos y lineamientos de su institución. En cuanto a la reparación del daño, como medidas de rehabilitación, se recomendó la atención médica y psicológica de las víctimas. Como medida de satisfacción, recomendó la colaboración de todas las autoridades en los procedimientos administrativos y penales que deriven de estos hechos, así como la inscripción de todos los agraviados
en el registro estatal de víctimas, así como la obligación de anexar los expedientes a los expedientes de los servidores públicos involucrados, copia de la recomendación emitida por la misma Comisión Nacional como evidencia de su participación en los hechos denunciados y como evidencia de su responsabilidad. Como garantía de no repetición, bueno, la realización de algunos cursos, la creación de estrategias, mecanismos de transparencia, regularización en los pagos de las pensiones y la creación de procedimientos para la investigación de este tipo de hechos que sean eficaces, así como todas aquellas medidas que puedan garantizar que no sucedan de nueva cuenta hechos de esta naturaleza. Como recomendación, ya de manera directa, la Comisión Nacional exhortó al gobernador del estado, o recomendó al gobernador del estado, a inscribir, como ya lo he mencionado, en el registro estatal de víctimas, a todos los agraviados de esta situación en un plazo no mayor a 3 meses. Le recomendó colaborar con la Comisión Nacional en todos los procedimientos y no obstaculizar las investigaciones ni administrativas ni las penales ante la Fiscalía General del Estado. Y también que a través de su conducto la Secretaría de Finanzas transfiera oportunamente de ahora en adelante todas las pensiones en tiempo y forma. Además de lo anterior, bueno, también le recomendó la impartición de cursos especializados en la materia en un plazo no mayor a 6 meses a todo su personal. Y por último, el nombrar a un enlace entre el gobierno y la Comisión Nacional, que pudiera ser representante ante la Comisión Nacional. En cuanto al Instituto de Pensiones, al director de pensiones, le recomendó la reparación integral del daño y la inscripción al registro de víctima también en un plazo no mayor a 6 meses, igual que al gobernador, a tomar medidas necesarias para garantizar el pago oportuno de las pensiones, así como capacitaciones, cursos a su personal en un plazo no mayor a 6 meses y también el nombramiento de un enlace. Al fiscal general del Estado, además del registro del que ya hemos hablado, de los cursos, de las capacitaciones, el nombramiento de enlace y demás recomendaciones generales que hizo la Comisión Nacional a todas las autoridades involucradas, a la Fiscalía General del Estado le recomendó realizar de manera real y a la brevedad posible la integración correcta de las carpetas de investigación y actas circunstanciadas que se llevan en esa fiscalía, así como la emisión de una circular para que todo el personal para que todo su personal colabore con la Comisión Nacional y les permita el acceso a las carpetas de investigación. Asimismo, realizar las investigaciones a través de su visitaduría, y sancionar a los responsables de estas omisiones o de esta falta de colaboración. Bien, pues de esta manera concluimos la presente actividad, esperando haber cumplido con los requerimientos mínimos necesarios de manera satisfactoria. Agradezco la atención prestada, nos vemos en la próxima. Ofrezco una disculpa por haber sido un poco acelerado en esta ocasión, pero el tiempo apremia y para poder cumplir con estos requerimientos, bueno, se realizó de esta manera. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.